O sea, vamos a pensar en, oye, yo soy una marca, yo tengo clientes. Ujú. Mi principal objetivo es traer más clientes. Y entonces, de pronto, introduzco una dinámica de rituales. Pareciera, entonces, que de inicio hay un conflicto. Ujú. Porque entonces, ¿le dedico tiempo a solidificar los rituales con los clientes que ya tengo? ¿O le dedico tiempo a crecer mi base de clientes? Sí. Que claro que podemos estar hablando de miembros de la comunidad, pero para llevarlo al ámbito, ¿no?, de marketing, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos enfocamos en crecer el número de clientes o nos enfocamos en los rituales? O sea, y la pregunta es, ¿crees que hay que elegir entre alguno de estos dos? Viviéndolo desde dentro de la comunidad y pensando en el diseño de las comunidades, es mucho más poderoso tener buenos rituales. Creo que lo que estoy tratando de decir es, yo apostaría y pasaría más tiempo diseñando y sosteniendo un ritual que buscando traer miembros nuevos. Ren, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Santi? Bien también. Bienvenida a otro espacio de nuestro podcast de Mutuo. Gracias. Hoy tenemos un tema preparado que tiene que ver con una disyuntiva que sucede mucho dentro de las comunidades. Y parte o emana, a mi parecer, de lo que de forma más amplia le podemos llamar la cultura de la comunidad. Cómo se comporta, cuáles son los comportamientos típicos dentro de una comunidad. Y entonces pareciera, ¿no?, que naturalmente lo que queremos hacer todos es cuidar esta cultura, protegerla, nutrirla, pero luego entra en conflicto con otro tema, ¿no? Y entonces luego es fácil perder de vista que estamos creando cultura por perseguir indicadores como crecimiento, número de miembros y este tipo de cosas Sí. en las comunidades. Entonces, ¿por qué no hablamos un poquito de cultura primero dentro de las comunidades? Sí. Me encanta, es muy buen tema y porque yo creo que todos hemos estado en una comunidad o hemos manejado una comunidad donde el feedback que recibimos de pronto es como, es que ya no es lo mismo, ¿no? Ya no se siente igual, ya no se vive igual y es justo como hubo un cambio de cultura. Y creo que eso se debe a, y para allá vamos, como perdimos los momentos ancla en el que nos recordábamos como quiénes somos y qué hacemos aquí y un poquito eso dicta, que son los rituales. Pero justo, y es a lo que tú compartes mucho como internamente dentro de Mutuo como empresa, es este tema de cultura, ¿no? O sea, como cuáles son cosas que dictas y más bien cómo se vive este espacio, o sea, que son como cosas que, pues sí, que empiezan a dictar cómo nos comportamos aquí. Y creo que podemos arrancar justo por ahí, porque creo que hay mucho del feeling y de cómo la gente se identifica y cómo se viven los espacios o la comunidad alrededor del tema de cultura y que siempre le decimos como hay que cuidarlo muchísimo y hay que rescatar lo que se perdió, lo que sea, pero creo que hay algo ahí muy poderoso en sí, en cómo nos comportamos los seres humanos en cierto espacio, pero sí viene dictado por algo más. A mí me encanta que, o sea, que cuando hablamos de cultura, creo que para mí es muy importante que establezcamos qué es la cultura de una empresa, de un grupo de Primero. personas, porque es bien interesante, pero pareciera que es este concepto a veces como muy etéreo, como que es muy difícil de, no, es que la cultura, ok. Sí. ¿Y quién sabe qué es la cultura y dónde Sí. está y dónde? Para mí la cultura es comportamiento. Es qué hace la gente, cómo se comporta la gente, cuál es el comportamiento natural, clásico o vamos a decir por defecto que sucede en diferentes situaciones. Vamos a pensar en una empresa a la que normalmente la gente llega 5 minutos tarde a las juntas. O la empresa en la que nadie prende las cámaras cuando tienes una llamada virtual. Todos estos son muestras de la cultura. Cómo celebramos, cómo reconocemos a las personas, cómo le llamamos la atención a las personas, cómo resolvemos los conflictos. Todo esto, la suma de todas estas cosas, determinan la cultura de la organización. Entonces, la cultura no es misión, visión, valores que están pegados en una pared. No. Sí. La cultura es cómo nos comportamos y particularmente la cultura tiende a emerger de forma mucho más potente cuando la organización está bajo presión. Que típicamente está bajo presión la organización. Entonces, los lunes que los resultados no se dieron, los cierres de mes que tenemos que llegar todos a las ventas, la presentación anual de resultados, ¿no?, con los accionistas. Sí. En estos momentos es muchas veces cuando la organización entra en los mayores ciclos de presión y donde emerge claramente la cultura.
Y entonces es muy interesante porque esto sucede igual en las empresas como en cualquier otro grupo de personas, en las familias, en los grupos de amigos, lo vemos en los chats de WhatsApp. Sí. Tú dirías, oye, ¿cómo podemos hablar de cultura en el grupo de WhatsApp? Sí. Lo hay. Sí. Porque entonces cuando la gente comenta, si la gente suele responder o no, si la gente se burla o manda stickers o no. Y entonces es bien interesante porque es la misma herramienta, pero tú pasas de un grupo al otro grupo al otro grupo y se comportan de forma diferente. Claro. Y esa es la cultura que por un lado, emerge, pero por otro lado también se diseña. Y hay que tener cuidado con estos procesos de diseño de la cultura. Okay. Que ahí es entonces donde hablar del diseño de la cultura nos lleva a hablar de rituales, que son las herramientas más, sí, yo creo, más efectivas que conocemos nosotros en Mutuo para diseñar cultura. ¿Qué son los rituales? Sí, y yo creo que sí. A ver, ¿qué son los rituales? Son estos comportamientos o acciones repetidas, sostenidas en el tiempo, que eso es bien importante, que justo nos recuerdan de nuevo quiénes somos y qué hacemos aquí. Porque si hablamos del diseño de las comunidades, justo pensando en aquí, hay un propósito y unos valores definidos y hay una declaración de transformación o hay algo que hacemos aquí. Los rituales son estas acciones compartidas con las cuales como que reforzamos esta narrativa de la comunidad o estos valores o este propósito de lo que hacemos aquí. ¿Cómo se ve un ritual? ¿No? O sea, porque luego pues, nos podemos imaginar. Sí. Digo, además la palabra ritual está cargada. Suena, ajá. Sí, como algo medio, sí, o sea, desde algo medio religioso, medio sectoso, medio, ¿no? Pero, ¿cómo se ve un ritual? Danos algunos ejemplos de A ver, rituales. y creo que es intencional que la palabra tenga ese peso, porque sí debe tener un peso emocional, ¿sabes? O sea, el ritual no es solo el buenos días, ¿ya sabes? O sea, no es decirnos hola o algo transaccional. Creo que un ritual poderoso se ve justo con algo de emoción. O sea, es algo en lo que pausas y hemos visto nosotros rituales muy exitosos en grupos de WhatsApp, hablando de grupos de WhatsApp, que son muy poderosos, pero porque compartimos como emoción y sentimiento y pertenencia en este pequeño momento, 5, 10 segundos que me está tomando mandar el mensaje donde el ritual de este lunes era mi propósito de la semana o compartir mis highlights del fin de semana. Entonces hago una pausa y reconecto con una parte de mí de qué quiere hacer esta semana o qué vivió muy bonito en el fin de semana o cualquier. Y entonces es un poquito un momento en el que yo bajo las barreras y recuerdo que en este espacio compartimos esas cosas y entonces quiero participar y reforzar mi participación en esta comunidad. Entonces creo que eso es lo poderoso de los rituales, que debe de tener este peso emocional y bien importante que por ser un momento, no necesariamente como de vulnerarnos, pero por ser un momento como de pausa y de tener una carga más que nada más como mandar un mensaje o decir hola, requiere como paciencia, ¿no? O sea, que quienes hacemos comunidad tengamos paciencia en sostener estos rituales y en decir como que al principio a lo mejor no todos van a participar o a lo mejor sí. Los rituales también nosotros hemos platicado que son muy poderosos para sostener cuando vivimos como un momento pico en una comunidad, ¿no? Y entonces si nos fuimos de retiro y entonces venimos de 3 días de no ver el celular y saludar al sol todas las mañanas y y queremos sostener este feeling tan grande o bueno, tan poderoso del que venimos bajando, lo puedes hacer a través de un ritual. Pero a lo mejor lo que quieres es empezar a generar eso previo a tu retiro o no tienes retiro y simplemente quieres empezar a generar un poquito más de emoción y de carga energética aquí, puedes empezar un ritual, pero requiere de paciencia. Claro. Bueno, y además creo que hay varios ejemplos muy buenos de rituales en empresas, en organizaciones. Sí. O sea, a ver, yo creo que muchos de nosotros tenemos rituales en nuestro día a día, aunque tal vez no los llamemos así, ¿no? Hay muchas personas que yo conozco que tienen su ritual del café de la mañana, ¿no? Y entonces el día no empieza hasta que no me he tomado mi café de la mañana. Bueno, eso es un ritual. Sí. Hay gente que tiene un ritual con sus equipos y entonces tal vez al principio del día sucede ciertas cosas o al terminar
curso, un programa, un trimestre, ¿no? Hacemos ciertas cosas que nos reconectan con el propósito de por qué hicimos estas cosas que estamos haciendo. Hay rituales también negativos. Ah, claro. Hay rituales que no necesariamente generan más o generan conexión positiva, sino que refuerzan conexiones o relaciones tóxicas. Y entonces existen pues también ciertos tipos de regaño, ciertas reuniones que todo el mundo está en la puerta a punto de entrar a la sala de juntas temblando diciendo, híjole, a ver cómo nos va y cómo... Porque es un ritual que refuerza una conexión o una emoción negativa. Sí. Pero al final de cuentas, creo que lo que dices que es muy importante es hay que cargarlos de emoción, porque si no los cargamos de emoción, pues simplemente es una actividad más. Y al ser una actividad más que no se repite y que no está cargada de emoción, pues bueno, podemos, ¿no? Luego como líderes de organizaciones, líderes de comunidad, líderes de grupos de personas, pues al final de cuentas podemos estar todo el día aventando y aventando y aventando ideas de actividades, ¿no? Conocemos esta comunidad que cada vez que se juntan con sus clientes inventan una actividad nueva y debe ser extenuante, pero eso no logra convertirse en un ritual. Cuando lo repetimos y lo cargamos de emoción, entonces sí adquiere esta característica ritual, que por cierto, entonces tiene la posibilidad de que la inicien personas que no son los líderes de este grupo de personas. Sí. Cuando tienes un ritual es cuando la gente ya sabe qué va a pasar. Ya sabe que alguien mete un gol y entonces empieza la porra esta. Ya sabe que alguien, ¿no? Logra llegar a su meta de ventas y entonces empieza entonces los rituales se socializan, se democratizan, se vuelven parte de todo el mundo y la gente los puede iniciar y los puede llevar a cabo sin necesidad de que el líder o la líder de la organización, de la empresa, de la cultura, de la comunidad tengan que iniciar el ritual. Claro, sí, eso es poderosísimo. Tocas este punto y de cómo, o sea, los humanos, pero es porque nuestros cerebros aman la consistencia y aman, ya sabes, el ya sé qué va a pasar y es nuestro default para bien y para mal. Y entonces creo que justo, y es una diferencia importante entre un ritual y una actividad, que muchos clientes nos preguntan como, pues es que no entiendo cuál es la diferencia, ¿no? Sí. Y entonces el ritual es justo lo que se sostiene a través del tiempo, que puede sostener y cargar este sentimiento de pertenencia y ya sé qué va a pasar, o sea, ya sé que cuando llegue a mi meta pasa esto, ya sé que cuando meten el gol pasa tal, ya sé que es lunes y hacemos esta pregunta o hacemos este cuestionamiento o o sea, llegamos al final de la reunión y hacemos X, o sea, como que son estas cosas que refuerzan y que generan de una manera muy sutil pero muy poderosa un espacio seguro dentro de tu comunidad, porque generan predictibilidad y consistencia para nuestros cerebros. Entonces es como, me gusta estar aquí porque ya sé qué pasa y ya sé que se sostienen ciertas cosas. Eso no quiere decir que no debemos innovar en los espacios que diseñamos y en qué actividades hacemos y que si un ritual o un espacio o lo que sea no está funcionando, modificamos, pero de ahí la relevancia y la importancia de un ritual. Y de hecho, antes de empezar a grabar hablábamos como de, el crecimiento de los miembros o un ritual, como qué es mejor, ¿no? El tema es que uno lo puedes medir y puedes decirte una comunidad súper exitosa porque crecemos X miembros mes sobre mes, lo que tú quieras, y es mucho más difícil medir tengo una comunidad exitosa porque mis rituales están de 10, ¿sabes? Pero viviéndolo desde dentro de la comunidad y pensando en el diseño de las comunidades, es mucho más poderoso tener buenos rituales en los cuales la gente participa, les genera seguridad y les generas, o sea, creo que lo que estoy tratando de decir es, yo apostaría y pasaría más tiempo, invertiría más tiempo diseñando y sosteniendo un ritual que buscando traer miembros nuevos. A ver, vamos a hablar un poco de esto, porque vamos a pensarlo en un caso de clientes, de marketing, ¿no? O sea, vamos a pensar en, oye, yo soy una marca, yo tengo clientes. Mi principal objetivo es traer más clientes, Claro. porque más clientes me van a traer más dinero y más dinero va a hacer que esta empresa crezca y todo el mundo nos lleve nuestros bonos y todo, y ¿no? Llegamos a nuestros objetivos. Y entonces, de pronto, introduzco una dinámica de rituales para generar sentido de pertenencia, para generar esta predictibilidad. Y entonces pareciera entonces que de inicio
hay un conflicto. Porque entonces o empiezo y le meto recursos, tiempo, foco, ¿no? Intención a solidificar estos rituales que toman tiempo y que requieren eso, mucha intención y que requieren recursos. Entonces, ¿le dedico tiempo a solidificar los rituales con los clientes que ya tengo o le dedico tiempo a crecer mi base de clientes? Sí. Que claro que podemos estar hablando de miembros de la comunidad, pero para llevarlo al ámbito, ¿no? De marketing, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos enfocamos en crecer el número de clientes o nos enfocamos en los rituales? Sí. Y un poco esto que decías ahorita, o sea, o sea, y la pregunta es, ¿crees que o sea, que hay que elegir entre alguno de estos dos? No creo que hay que elegir. Yo creo que lo que tienes que hacer es, o sea, es como ser smart con esto, ¿sabes? Porque además, no porque ahorita estemos hablando de la relevancia de los rituales, quiere decir que tienes que tener 8, ¿sabes? O sea, uno que se sostenga en el tiempo, que sea poderoso, que lo puedas sostener tú y tu equipo. Y eso no quiere decir como, entonces ya deja de lado el crecimiento de tu base o de tus miembros o de tu nana. Yo creo que para empezar están muy conectados. O sea, ahorita dices como en principio parece que están en conflicto, pero en realidad no. Claro. Están muy conectados porque uno va a generar el otro, o sea, uno va a impulsar el otro. Y también no ignorando que para que un ritual funcione, necesita un poquito de masa crítica, ¿sabes? Entonces tampoco vas a poder empezar un ritual tú y yo. Digo, nosotros de hecho tenemos nuestros rituales en nuestras reuniones, pero vaya, o sea, eso no expande y no genera más, o sea, genera algo como en nuestro propósito de nuestras reuniones y nuestra empresa. Pero creo que hablando justo de generar este sentido de pertenencia y de querer crear algo que expanda tu marca, viene de un esfuerzo conjunto. O sea, no es ignorar uno o sacrificar el otro, simplemente entender cómo uno puede alimentar al otro. Yo creo que ese es el punto más importante. O sea, a mi parecer, es efectivamente todo el tiempo que se dedica en construir rituales, está creando un activo que va a atraer más clientes, que va a hacer que más clientes va a retener más clientes, va a generar más recomendaciones de clientes. O sea, es una cosa que impulsa a la otra. Sí. Entonces, definitivamente coincido con eso. Lo que creo es que a veces los tiempos no suceden en paralelo. Entonces, sí, probablemente en algún momento hay que decir, oye, vamos a dedicar este mes o este trimestre a construir este ritual. También no tienen que ser 8, tienen que ser 1 o 2. Sí. Y los construimos y los sostenemos para que entonces podamos ver el retorno de inversión de este activo que construimos, que es un ritual como parte de la cultura de esta comunidad, que se empieza a multiplicar en clientes más contentos, en clientes que recomiendan a otros clientes, en clientes que se quedan más tiempo y en clientes que también, al final de cuentas, se ven. Esto de los rituales, este efecto que generan, logra desarrollar un sentido de pertenencia. Y este sentido de pertenencia lo que hace es que atrae a más personas que coinciden con el propósito y valores de esta comunidad. Sí. Y ese para mí, ese es el secreto, ese es el punto fino y profundo de todo esto, es que efectivamente nos volvemos como marca, nos volvemos mucho más atractivos para nuestros clientes cuando creamos una cultura sólida de qué significa lo que hacemos aquí, que es diferente a lo que hace mi competencia, que es diferente a lo que hace la inteligencia artificial. Aquí hacemos las cosas de cierta forma. Y eso creo que se vuelve muy especial y muy poderoso desde un punto de vista. Exactamente, es muy atractivo. Y sabes también que, o sea, o sea, ya metiéndonos en temas de marketing, el tema de la retención. O sea, yo creo que es como de los más grandes dolores de cabeza de alguien que está liderando marketing hoy en día, ¿no? O sea, hacemos todo este esfuerzo, atraemos gente nueva, cerramos el ciclo, sí, ya convirtieron, pero te vuelves una coladera. Y entonces es como, no, ¿cómo le hago para que se queden? Y entonces yo creo que regresa un poquito a lo mismo. Es este sentido de pertenencia, es esta como cohesión de cultura y de lo que se siente y se vive aquí, sin tener que ser
extremadamente profundo, depende de tu marca y de tu comunidad, pero yo creo que son ahí como dos cosas muy importantes que son un dolor de cabeza hoy al cual no hemos logrado encontrar como la respuesta, ¿ya sabes? Y no estoy diciendo porque no creo que hay una cura para todo, pero creo que justo esta parte de los rituales, de construir pertenencia, de un propósito claro de autenticidad, se vuelve muy atractivo, hablando de términos de traer gente nueva, y también se vuelve muy rico quedarse ahí en temas de retención, ¿no? Que yo creo que es algo ahí gigante. Hay algo gigante, totalmente. Sí. Yo creo que tenemos mal entendida la retención en general. Sí. Creemos que, como muchas estrategias, yo creo, vamos a decir, anticuadas de atracción de clientes nuevos, también las estrategias de retención, muchas están fundamentadas en un tema transaccional. Si te quedas, te voy a dar un código de referidos, te voy a dar un descuento, te voy a mantener el precio que tenías antes, Cuando las mejores estrategias de retención que hemos visto precisamente están fundamentadas en este sentido de pertenencia, en este sentido de pertenencia que nace de la cultura, que la cultura se fundamenta en rituales que estamos haciendo. Es bien interesante porque vimos este taller, nuestros talleres del Connection Economy Lab que hacemos en Hub recurrentemente. Vimos uno específicamente de temas de rituales y tuvimos este grupo increíble de founders, empresarios y directores de empresas que vinieron a aprender a hacer rituales. Y tuvimos gente de todas las industrias, desde profesores de universidad, gente que tiene talleres mecánicos, gente que construye, ¿no? O sea, de la construcción, gente que tiene agencias de marketing, creativos, qué bárbaro. O sea, y en el taller, porque así son nuestros talleres, la gente tiene que hacer cosas, ¿no? No son clases, no son webinars, sino viene la gente a hacer cosas. En el taller, cada quien desarrolló su propio ritual y lo presentó, y después de presentarlo, la gente votamos para ver cuál era el que más gustaba. Y está padrísimo porque el que se dedica a la educación y el que se dedica a los talleres mecánicos y el que se dedica a la construcción acabaron llegando a rituales bien parecidos. Sí. Nos damos cuenta que al final de cuentas, no importa lo que hagamos, estamos lidiando con humanos, estamos tratando con humanos. Y nuestros clientes o nuestros alumnos o nuestros colaboradores, empleados, están buscando cierto tipo de, cierto tipo de incentivos emocionales que muchos están fundamentados en la pertenencia, en decir, oye, yo soy parte de esto. Entonces, diseñaron, las personas que fueron al taller diseñaron rituales increíbles. Uno es, oye, antes de empezar, ¿no?, una sesión, una clase, vamos todos a echarnos una cantadita de alguna canción. ¿no?, cuando lleguemos al objetivo, vamos a tener una campana y entonces vamos y tocamos la campana el que llegue al objetivo. O el que, no sé, o sea, por ejemplo, un ritual de calma. Ese también me encantó. Un ritual de, oye, vamos a sentarnos a respirar un minuto, con una respiración de ciertas indicaciones, que es una cosa muy sencilla, pero el ritual es calma, presencia, vamos a regresar aquí antes de iniciar esta reunión. Tenemos nuestro ritual, el que hacemos nosotros en nuestras reuniones los lunes con el equipo, que es cuéntenos cómo estuvo su fin de semana, un highlight de su fin de semana. Sí. Y por más que nos cuesta a veces trabajo, porque la presión está a veces, ¿no?, llegamos tarde o hay que... siempre hay mil razones siempre por las que no deberíamos hacer el ritual o por las que nos lo podríamos saltar, pero tratamos de mantener siempre estos, además toma 15, 20 minutos el que cada quien comparta un highlight de su fin de semana. Creamos estos lazos, fortalecemos el sentido de pertenencia y además está padre, que creamos un sentimiento. Yo entro a una reunión muy diferente cuando pude recordar y volver, ¿no?, un poquito a qué viví el fin de semana, cuando ya estoy en este setting otra vez de resultados, presión y no sé, performance, ¿no? Sí. Y yo creo que justo, o sea, y es algo que platicamos con Gaby hace ratito también, pero es los mensajes que le manda nuestro inconsciente o consciente, no sé, como de, esta es una empresa donde aunque somos de talleres mecánicos, hacemos pausas. O sea, eso te refuerza algo como de sanidad mental y de, aquí nos tratamos como humanos y sabemos que hacemos pausas, o aquí les importa saber si pasé el fin de semana con mi abuelita,
O sea, como que yo creo que también va reforzando como estas cosas que le dan como suavidad a los momentos donde a veces donde no acostumbramos tenerlos, ¿no? O sea, yo creo que digo, esto pensando en el contexto laboral, pero como un poquito es, y que quien lo esté escuchando y esté pensando en como algún ritual que iniciar, es como, ¿cuál es esa capa sutil que quisieras que se sintiera o se viviera más en tu comunidad? Aquí somos personas que tomamos pausas, o aquí somos personas que nos interesamos por la historia del otro, o aquí somos personas que celebramos los wins, o aquí somos personas que, ya sabes, y entonces como que esos mensajes que le puedes seguir mandando a tu comunidad son muy poderosas, por más que pensemos como, ay, renda igual, o sea, pero si tú y Santi son muy buena onda, igual la gente estaría feliz trabajando con ustedes, ya sabes, o en esta empresa pagan súper bien, lo harían igual de felices si no les preguntaran cómo fue el fin de semana o lo que sea. Sí. Entonces yo creo que no hacer de lado que porque es como pequeño y sutil, no es muy poderoso en cuanto a lo que se empieza a traducir en la gente, cómo se presentan contigo en la cultura y lo que tu comunidad, tu espacio se puede volver para esta persona, porque es como, oye, yo no sabía que el trabajo me enseñó la relevancia de hacer una pausa o cualquier cosa, ¿no? Leía el otro día esto que a mí personalmente me resonó y es una buena reflexión para hacer, pero en mi experiencia personal estuve 100% de acuerdo. Decía este personaje sobre el que estaba leyendo que las personas pueden regresar a una organización por un sueldo menor. O sea, es decir, oye, igual te fuiste y entonces ahora hay una oportunidad de regresar y tal vez por la razón que sea, la oportunidad ahora es con un sueldo menor. Existe la posibilidad, no estoy diciendo que sea ideal, pero creo que esta es una posibilidad que se puede dar. Una persona no va a regresar a trabajar en una organización si salió por un tema de cultura. Entonces, para refrasearlo, si una persona salió por un tema de sueldo, hay posibilidad de que regrese. Si una persona salió por un tema de cultura, yo creo que hay una probabilidad muy cercana a cero de que regrese la persona a esta organización. Sí. Esa es mi historia. O sea, 100% yo coincido y yo he vivido algo por el estilo. Entonces, esa es la importancia, yo creo. Y luego lo decimos y lo hablamos pero pareciera, como decía yo al inicio, que es como algo muy teórico, como sí, no, la cultura, sí, tenemos a alguien que se encarga de la cultura de la empresa. No, sí. Estamos a cargo de la cultura de la empresa todos. De los rituales estamos a cargo todos. Y porque tiene repercusiones en el mundo real. Tiene repercusiones en cómo nos comportamos como familia, cómo nos comportamos como grupo de amigos, cómo nos comportamos como vecinos. Sí. Tiene repercusiones en el mundo real. Y entonces creo que hay que entender o tener conciencia, darnos cuenta de que esa es la realidad de la cultura y de que hay formas de diseñarla. Y entonces, insisto, una de las mejores formas que conocemos o que yo conozco para poder diseñar e implementar cultura es con estos rituales, que son estos momentos pequeños, estas versiones mínimas viables de acciones que las cargamos de emoción y las repetimos, porque la cultura no es algo que tienen que hacer los líderes, es algo que hacemos todos. Y es algo que los rituales también no es algo que nada más tienen que cuidar los líderes, lo tenemos que cuidar 100%. Todos. Entonces, es darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos todos en cómo se vive la cultura de un grupo de personas. Y luego pensar en que los rituales son grandes herramientas para, a mí me gusta decir que es una tecnología. Es una tecnología que tenemos para poder diseñar e implementar cultura dentro de un espacio. Sí. Y pensar entonces en estas cosas chiquitas, cómo celebramos, cómo reconocemos, cómo incluso llamamos la atención. Todo esto puede estar envuelto alrededor de rituales que hayamos diseñado. Claro, y la importancia, ahorita me encantó esto que mencionas de participar, ¿sabes? O sea, claro que cae mucho del lado del líder a la hora de diseñar y de querer como dictar o proponer ciertas cosas, pero qué importante es para nosotros como participantes de una organización o miembros de una comunidad o lo que sea, el ayudar a sostener eso, o sea, porque también está en mi mejor interés que esto se sostenga, que haya momentos de pausa, que celebremos, que ganamos, que ya sabes, o sea, como que
es bien importante también reforzar el mensaje de, oye, te toca participar y ayúdanos a cargar esto, porque además no solo es por el bien de la comunidad y es de una manera de aportar y de ponerte como, ¿sabes? O sea, de pertenecer, pero también lo que tú vives en reforzando esos mensajes para ti mismo, haciendo esta pausa o haciendo este momento de emoción puede ser súper sanador para ti como ser humano y justo puede cambiar cómo te comportas en el mundo, cómo la cultura o los rituales que sostengo en el trabajo se traducen a cómo me comporto con mi familia o en el tráfico o en el, ya sabes. Entonces creo que es bien importante también esta parte de participa en los rituales. No es solo es bien importante los diseños, claro que sí, pero también está del lado de los miembros un poquito como de ver y querer ser parte de estas cosas. Uf, totalmente, totalmente. A ver, porque, insisto, todos estamos participando en la cultura. Entonces, todos, tal vez no los llamamos y no los tenemos nombrados, identificados como rituales, pero todos estamos haciendo rituales todo el tiempo en donde estamos. Yo creo que una de las cosas más importantes que he aprendido yo de trabajar en estos temas de comunidad en el tiempo que llevamos con Mutuo es que todo mundo estamos en todo momento creando o destruyendo el sentido de pertenencia. Todas las personas estamos abonando al sentido de pertenencia mío y de los demás en el espacio en el que estoy en este momento, o estoy destruyendo, estoy quitando este sentido de pertenencia porque me burlo, porque tengo comportamientos tóxicos, porque traigo yo esta carga, ¿no? Y lo platicamos también con el equipo a la hora que hemos tratado de visibilizar la cultura que estamos construyendo en Mutuo. Nos damos cuenta que estamos remando contra corriente, porque hay como una cultura estándar en las empresas, al menos en México, donde estamos nosotros. Hay la cultura, la que se vive en la mayoría de las empresas. Y nosotros no queremos que ni de cerca esa sea la cultura de la empresa que tenemos nosotros. Pero entonces, lo que nos estamos pidiendo, primero a ti y a mí, y luego al resto del equipo, es cuando entramos a Mutuo y nos presentamos en Mutuo, tenemos que tratar de dejar atrás estos comportamientos y estos ciclos, digamos, de validación que ya tenemos mira, pues entonces yo empiezo a chismear y empiezo a decir y empiezo a, ¿no? Y entonces empiezo a regañar en público y a felicitar en privado y empiezo a tener estos comportamientos tóxicos que son la norma, son el estándar. Entonces, el reto es darse cuenta y asumir nuestra responsabilidad de vengo aquí a abonar a una cultura positiva y no abonar a una cultura tóxica. 100%. Y ni siquiera, deja todo abonar a o sea, ni siquiera tengo que burlarme, pero también mi no hacer nada también dice muchísimo, ¿sabes? Y entonces, y de nuevo, o sea, y lo hablamos mucho en la teoría también, el pasan cosas en tu vida y participas más en una comunidad o menos o lo que sea, y no estoy diciendo como qué poca si no participas estás dañando, claro que no, pero también si tienes la oportunidad de participar en un ritual y decides no hacerlo y puedes, o sea, tienes la oportunidad y puedes y decides no hacerlo, eso también dice muchísimo de lo que estás haciendo, o sea, como un poquito de tractor, ya sabes, o sea, ni siquiera tienes que llegar a una burla o a un insulto o lo que sea, ya sabes, para decir como, estás dañando, pero si no estás como literal subiéndote al barco, échate el Kool-Aid, que tampoco es sectoso, pero vaya, o sea, si no dices, órale, hoy sí me voy a dar mi traguito de lo que vivimos aquí, en el largo plazo también se traduce a algo donde simplemente te perdimos y ya no estás en este barco, ya sabes, y entonces creo que eso también habla muchísimo. Totalmente, totalmente. Pues, Ren, este es un gran tema. Sí. Creo que mi invitación a las personas que nos están escuchando es a que intenten hacer un ritual, que diseñen un ritual, que piensen en algo, tal vez es algo que ya está sucediendo, pero hay que elevarlo a decir, ok, esto es lo que siempre hacemos cuando sucede esto, y cargarlo de emoción. Y entonces, oye, si vamos a celebrar en serio. Y no por celebrar en serio es vamos a abrir una botella de tequila, es, oye, vamos de verdad a ponerle emoción, vamos a ponerle intención y vamos a aplaudir lo que está sucediendo. Claro. Pero entonces, en las cosas luego más sencillas que emergen de la comunidad, hay muchísimo poder emocional que se puede extraer. Entonces, esa sería mi recomendación para
las personas que nos están escuchando. 100%. También tenemos nosotros estos talleres en Hub, los pueden consultar en la página de mutuo.social, estos talleres presenciales que hacemos periódicamente para mostrarle a founders, líderes de comunidad, directores de empresa, empresarios, cómo vivir ciertas partes de todas estas, estos pedazos de la metodología de Mutuo que se pueden aplicar de inmediato en organizaciones, en comunidades, con clientes, etc. Sí. Entonces, bueno, sin más, Ren, te agradezco muchísimo. Gracias, Santi. Tu tiempo el día de hoy y nos vemos en la siguiente.